A lo largo de la historia existen pueblos que parecen no encajar, culturas que surgieron, florecieron y desaparecieron, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. En islas remotas, desiertos imposibles y costas olvidadas por el tiempo, pueblos desarrollaron conocimientos, rituales y construcciones que aún hoy desconciertan a la arqueología moderna. ¿Quiénes eran realmente los Ainus, un pueblo de rasgos únicos en el extremo norte de Japón? ¿Qué secretos ocultan los guanches, los antiguos habitantes de las Islas Canarias? ¿Por qué los chinchorro dominaron la momificación miles de años antes que Egipto? ¿Quiénes fueron los enigmáticos gigantes pelirrojos del desierto de China? ¿Y cómo fue posible que los constructores de la isla de Pascua levantaran colosos de piedra en el medio del Océano Pacífico? 5 pueblos, 5 enigmas. Tal vez la historia que nos contaron no esté completa, y tal vez, en los márgenes del mundo conocido, aún sobrevivan las huellas de civilizaciones más antiguas de lo que creemos. Oculto entre los brumosos paisajes del norte de Japón, existe un misterio que la historia oficial no ha podido borrar. Un pueblo ancestral, de piel clara y rasgos que parecen europeos. ¿Quiénes eran realmente los Ainu? ¿Una tribu asiática olvidada? ¿O los últimos vestigios de una civilización perdida anterior a los japoneses? Durante siglos, los Ainu vivieron aislados, entre los bosques de Hokkaido y las islas Kuriles. Pero su rastro fue casi borrado. Un pueblo aborigen del Japón anterior a las migraciones Yayoi que formaron a la población japonesa actual. Hoy exploraremos el origen oculto del pueblo Ainu, su cultura enigmática y su lucha por sobrevivir a la marginación impuesta por el imperio japonés. Un viaje al corazón de un legado que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de Asia. Los japoneses se muestran renuentes a admitir que los Ainu sean los habitantes aborígenes de sus islas. Prefieren creer que la diosa del sol, Amaterasu, creó la tierra expresamente para ellos. Les molesta también que los Ainu sean clasificados como caucásicos, miembros de la raza blanca bárbara que habita Europa. En contraste con los asiáticos mongoloides de piel amarilla, los Ainu son de piel clara, con la característica cabeza larga caucasoide y el rostro cuadrado y el cuerpo piloso y robusto. No son más pilosos que los europeos. Carecen del pliegue en el ojo mongoloide y describen a su propio pueblo como de la misma cuenca de ojo. Carleton Coon, el antropólogo norteamericano, autoridad en las razas del hombre, se ubicó junto a un Ainu y observó que, salvo por los ojos más separados entre sí y el puente bajo de la nariz de este, los dos podrían haber sido hermanos. Cómo llegaron a Japón los antepasados de los Ainu es uno de los misterios de la inmigración que la arqueología por sí sola no tiene grandes probabilidades de resolver. Cuando los Yayoi, los antepasados de los japoneses, invadieron las islas hacia el 300 de nuestra era, hallaron a un pueblo más antiguo al que llamaron los Emishi, los bárbaros. Estos Ainu, palabra que significa hombre, eran simples cazadores y pescadores. Se los obligó a retirarse hacia el norte y los japoneses aplicaron una presión inflexible y creciente cuando se expandió su población agrícola y pastoril. La agricultura y la ganadería en asentamientos les dio una irresistible superioridad sobre los primitivos recolectores de alimento. Un informe presentado al emperador en el 805 hace referencia al drenaje en el tesoro causado por la lucha constante con los Ainu.
El documento especificaba que ellos se nucleaban como hormigas, pero se dispersaban como pájaros. Aún entonces, los japoneses eran renuentes a aceptar el origen indígena de los Ainu. Cuando en 839 se encontró un gran número de cabezas de flecha en una playa, su presencia fue atribuida no a la dilatada existencia de los despreciados aborígenes, sino a una bandada de gansos que habían transportado las flechas en sus cuerpos desde el continente, donde habían sido atacados por los mongoles. Los Ainu, desplazados hacia las islas más frías de Hokkaido y Sajalín, conservaron su independencia hasta 1799, cuando esas islas fueron colonizadas por los japoneses para prevenir la agresión rusa. A los Ainu se les acordó una condición humilde y fueron tratados como inferiores hasta el siglo XX, cuando muchos habían sido ya asimilados o se habían unido en matrimonio con japoneses. Unos 14.000 Ainu puros viven en pequeñas aldeas en la costa de Hokkaido. Otros pueblos de variedad racial semejante pueblan las islas Kuriles y Aleutianas hacia el norte, y aún otros en la cuenca del río Amur en Manchuria. Esos pueblos Ainu pueden haber migrado del oeste en la antigüedad remota. Una teoría sugiere que el Asia Oriental estaba poblada por caucásicos antes de la llegada de los mongólicos. Otra teoría explica la leyenda de hombres blancos y barbados en México y Perú debido al cruce del estrecho de Bering por parte de los Ainu en la época de la invasión mongoloide, que pobló los continentes americanos poco antes o después de la última era glacial. Esta teoría recibió cierto apoyo por el descubrimiento en 1958 en la costa del Ecuador, de cerámica de diseño similar a la que realizaban los antepasados de los Ainu. Los Ainu modernos no poseen tradiciones relativas a una migración desde una patria original. Ninguna de sus costumbres o ideas refleja las creencias espirituales o los valores típicos caucásicos. Los Ainu parecen haber vivido en Japón desde el año 3000 a.C., fecha atribuida a las formas más primitivas de la cultura Jomon, como se la denomina. El término deriva del diseño acordonado que se halló en cerámicas excavadas de antiguas habitaciones. Ese diseño se lograba presionando la arcilla blanda, sin cocer, con pequeñas varas o rodillos sobre los que se había desarrollado estrechamente cuerda trenzada. O tal vez los recipientes fueran colocados en canastas trenzadas que se quemaban en la cocción. Se trata de un diseño distinto, no utilizado por ningún pueblo primitivo, salvo los Ainu, quienes, al menos hasta el siglo XIX, lo emplearon en la talla de ornamentos de madera y en tejidos. Este no es el único vínculo entre los Ainu y la cultura primitiva que existiera en los tiempos neolíticos. Los Ainu hundían sus casas varios pies por debajo del suelo, excavaban agujeros para los postes y construían techos inclinados que se elevaban hasta un ápice, exactamente como los Ainu hacían hasta tiempos recientes, cuando abandonaron el suelo hundido y lo reemplazan con losas de piedra y hogares abiertos. Los Jomons construían grandes montículos de conchas, los restos de su alimento, otra característica Ainu derivada de su industria pesquera, los huesos de animales, sus puntas de lanza, arpones, anzuelos y hachas de piedra identifican a los Jomons como simples cazadores y pescadores que, como los primitivos Ainu, crearon una organización social rudimentaria. El descubrimiento de bastones de piedra tallada, emblemas de autoridad, sugiere que estaban gobernados por jefes o cabecillas de familia. La presencia en sus tumbas primitivas de pequeñas figuras femeninas, posiblemente la representación de una diosa madre, indican su reverencia a un culto de la fertilidad. La ausencia de elementos funerarios y de cementerios organizados señala la carencia de un culto de los muertos que los Ainu desarrollaron.
Las divergencias entre los restos de esqueletos de Jomons y de Ainus primitivos, debidas quizás a las mezclas con pueblos relacionados de las islas remotas, no son consideradas por los arqueólogos como un obstáculo para la revelación de las culturas Jomon y Ainu. Quienesquiera que fuesen los Jomons, ellos parecen haber reemplazado a una raza desconocida aún anterior, que dejó elementos primitivos debajo de las capas de ceniza volcánica que cubren buena parte de la región de Tokio, debidas a las frecuentes erupciones del monte Fuji. Los Yayoi, que utilizaban herramientas de bronce y fabricaban armas, no tienen ninguna semejanza con la muy anterior cultura Jomon neolítica. Los misioneros cristianos que los visitaron a fines del siglo XIX describieron a los Ainu como contentos de seguir los antiguos senderos e indiferentes a las pautas más altas de la vida económica y cultural de sus vecinos japoneses. Estaban felices de cazar y pescar, de conservar la vida y venerar a sus dioses. Rara vez carecían de alimento. La tierra y el mar proveían sus simples necesidades. Eran expertos pescadores que con redes extraían truchas y salmones y que arponeaban los peces del mar desde sus piraguas. Adiestraban a sus perros para que nadaran a corta distancia de la costa, divididos en dos grupos y en fila. Un grito desde la costa los hacía converger en formación de media luna, de modo que atrapaban al pez y lo obligaban a acercarse a la orilla, donde se los podía apresar. Recogían muchas variedades de crustáceos y cazaban ballenas y morsas. Al igual que los esquimales del Ártico, los Ainu inventaron una proa desmontable, sostenida por una cuerda que se separaba por impacto. Con ella impedían que el pez se escapara. Cazaban con armas y flechas e imitaban el grito de un animal herido para demorar la huida del resto de la manada de venados y para lograr que se acercaran. Hacían trampas y fosas para atrapar bestias imprudentes. Para detectar a un oso que hibernaba, observaban la reveladora decoloración amarilla de la nieve causada por el aliento del animal dormido. Un cazador se arrastraba hasta la guarida portando solo un cuchillo de piedra y con la cabeza protegida con pieles. Su misión consistía en hacer salir al oso, que era aguardado por los otros cazadores. Los pequeños oseznos eran llevados al hogar, donde se los criaba para la ceremonia del sacrificio, la ocasión de la gran fiesta anual en que se mataba a esos animales para que sirvieran como mensajeros ante los dioses, para asegurar a estos de la devoción de los Ainu y contrarrestar así los rumores adversos llevados por otros animales. Los Ainu creían en la existencia de espíritus que descendían en una jerarquía desde el Dios Supremo, creador de la vida. Su religión no estaba formalizada. No había sacerdotes Ainu, sino solamente hechiceros que practicaban la magia. Si bien creían en la reencarnación después de la muerte, los Ainu no poseían una idea clara de recompensas y castigos. Cada ser humano estaba afligido por demonios, quienes eran personificados por enanos, los más antiguos habitantes de la tierra. Ni siquiera los más fanáticos misioneros hallaron mal alguno en la religión Ainu. Ellos observaron las altas pautas de moral y de justicia de ese pueblo. Los transgresores de la conducta habitual eran juzgados por un consejo de ancianos, quienes consideraban cada caso cuidadosamente. A un hombre se le podía exigir que probara su inocencia mediante la extracción de una piedra de un recipiente de agua hirviendo o de una brasa de un fuego encendido. La piel quemada delataba su culpa, una forma de juicio que se practicaba en la Europa medieval. El hombre culpable nunca era muerto. Se lo podía multar, golpear o echar de la comunidad, según la naturaleza de su delito. Los Ainu se regían por la etiqueta. Dentro de la casa, una única habitación sin separaciones de unos 6 metros de largo
Cada cual tenía su espacio asignado, el huésped de honor junto a la pared más alejada de la puerta, el huésped menos importante más cerca de la entrada, marido y mujer junto al hogar. No había muebles. Todos se sentaban o se tendían sobre esteras. Hacia la mitad del siglo XIX, los Ainu habían adoptado la costumbre del kimono como vestimenta común. Sus ropas de fibras fueron reservadas para las ocasiones de ceremonias. Las mujeres lucían trajes largos hasta los tobillos. Un hombre podía casarse con tantas mujeres como pudiera mantener. La posesión de varias esposas era considerada prueba de virilidad. Los Ainu no tenían escritura. Su idioma es muy diferente de todos los otros e impide su clasificación. Al igual que sus costumbres, no brinda indicios de los orígenes de ese pueblo. Antes de la llegada de los japoneses, los Ainu vivían en comparativo aislamiento y tenían poco contacto con otra gente. Estaban contentos con su dura vida, con su lucha diaria por la subsistencia, con sus casas tristes, frías y expuestas a las corrientes de aire. Los misioneros los encontraron deprimidos por el avance de la civilización. Un Ainu le dijo al venerable Dr. John Batchelor: «Nuestros padres vivían tranquilos, sin preocupaciones ni angustias. Vivían con gran satisfacción y en general felicidad. Pero ahora todo ha cambiado y la lucha por la existencia nos está destruyendo». En el extremo occidental del mundo conocido, más allá de las rutas del Mediterráneo y de las costas africanas, se alzan unas islas que durante siglos fueron llamadas las afortunadas. Pero su verdadera fortuna no fue el oro ni las riquezas, sino un secreto mucho más antiguo, uno que aún hoy, miles de años después, sigue sin respuesta. ¿Quiénes fueron los guanches? ¿De dónde llegaron los primeros habitantes de las Islas Canarias, aislados en medio del Atlántico, y sin embargo, poseedores de costumbres que recordaban a civilizaciones mucho más antiguas? En las cuevas funerarias de Tenerife y Gran Canaria aún descansan momias tan bien conservadas como las egipcias, envolviendo en silencio el misterio de una cultura que desapareció sin dejar herederos. Sus rostros, sus ritos y sus palabras son fragmentos de un mundo perdido. Algunos creen que los guanches fueron los descendientes de un pueblo atlante, otros que fueron los últimos guardianes de una civilización olvidada del norte de África. Pero entre momias, petroglifos y leyendas, emerge una pregunta que ni la ciencia ni la historia han podido responder. ¿Cómo pudieron sobrevivir aislados durante siglos y desaparecer de repente? El archipiélago canario se encuentra situado al noroeste del continente africano, del cual solo dista un poco más de 100 kilómetros. Se extiende unos 500 kilómetros de este a oeste y sobre los 200 de norte a sur. Está formado por 8 islas y 4 islotes que ocupan un área emergida de unos 7.500 kilómetros cuadrados y una plataforma continental alrededor de las mismas, de unos 300.000 kilómetros cuadrados. Su origen es enteramente volcánico. Hace millones de años, el magma ascendente desde un punto caliente del manto terrestre perforó el fondo oceánico, levantando montañas de lava que poco a poco se convirtieron en islas. Cada una de ellas es el resultado de incontables erupciones. Sus suelos están formados por basaltos, lavas solidificadas, piroclastos y cenizas. Fuerteventura y Lanzarote, las más antiguas, muestran paisajes erosionados y desérticos, mientras que La Palma y El Hierro, más jóvenes, exhiben volcanes activos y coladas recientes.
En Canarias se pueden encontrar 2.700 especies de plantas, de las cuales alrededor de 500 son endémicas, es decir, son propias del sitio. Otras 500 son autóctonas de la región macaronésica y el resto probablemente fueron introducidas en tiempos modernos, posteriores a la conquista de las islas. Las Islas Canarias, reconocidas por su biodiversidad, albergan más de 17.000 especies terrestres y más de 7.000 marinas, de las cuales aproximadamente el 27% son endémicas, es decir, exclusivas del archipiélago. La fauna de las Islas Canarias es tan singular como su geografía volcánica. Su aislamiento en medio del Atlántico ha permitido el desarrollo de un ecosistema con especies endémicas únicas en el mundo. Entre ellas destacan los lagartos gigantes de El Hierro, La Gomera y Tenerife, símbolos de la biodiversidad insular. La avifauna es especialmente rica. Las islas son hogar de aves marinas como la pardela cenicienta, así como de rapaces emblemáticas como el águila pescadora o el cernícalo común. En el mar, las aguas canarias son un auténtico santuario para cetáceos, con más de 30 especies registradas, desde delfines mulares hasta imponentes cachalotes y ballenas piloto. También habitan especies de gran valor ecológico como las tortugas marinas. En tierra, pequeños invertebrados y reptiles dominan los hábitats áridos, mientras que los bosques de laurisilva albergan aves endémicas como el pinzón azul de Tenerife y Gran Canaria. El aislamiento de las Islas Canarias ha marcado profundamente su población. Poblando el archipiélago hace miles de años desde el norte de África, los primeros colonos vivieron durante siglos prácticamente aislados. Esta soledad insular dejó huellas profundas, genética claramente diferenciada en cada isla, culturas locales fuertemente arraigadas y una identidad que se forjó entre adaptaciones autóctonas e influencias externas. Su ADN muestra que todas esas poblaciones se quedaron aisladas en sus respectivas islas durante alrededor de un milenio, sin apenas contacto con nadie del exterior, hasta la llegada de los primeros europeos en el siglo XIV. Las investigaciones llevadas a cabo indican que provienen de pueblos prehistóricos del actual territorio de Marruecos, cuyo ADN recoge, a su vez, la mezcla de dos ascendencias principales, una local, norteafricana, y otra de agricultores europeos que emigraron hacia el sur del Mediterráneo en el Neolítico. Estos estudios revelan que los aborígenes de las tres islas más cercanas al continente, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, tenían una mayor contribución genética del componente asociado a las poblaciones prehistóricas de Europa, mientras que los de las islas occidentales, El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife, presentaban más aportación del componente prehistórico del norte de África. Esta relación de los antiguos pobladores de las Islas Canarias con poblaciones provenientes de Europa ya había sido mencionado y comparado por antropólogos del siglo XIX y principios del XX. René Verneau, antropólogo francés nacido en 1852, en sus estudios en las Islas Canarias hizo mención del gran parecido entre los cráneos guanches y los del antiguo hombre de Cromañón. Los estudios modernos de ADN confirman lo que más de un siglo antes se creía a través de métodos más rudimentarios, como es la craneometría y la comparación, pero no por ello menos precisa. Uno de los grandes enigmas en torno a los antiguos habitantes de Canarias ha sido su aspecto físico. ¿Cómo era realmente el guanche? Desde los primeros cronistas europeos hasta los estudios modernos, esta pregunta ha despertado una fascinación constante. Durante siglos, viajeros, conquistadores y eruditos describieron a los guanches de maneras diversas. Algunos los retrataban como hombres altos,
de complexión fuerte y piel clara. Otros destacaban sus ojos azules y su cabello rubio o castaño. Estas descripciones, a menudo teñidas de asombro o exotismo, alimentaron la imagen de un pueblo singular en medio del Atlántico. No fue hasta el siglo XIX, con el nacimiento de la antropología física, cuando la ciencia comenzó a buscar respuestas más precisas. Se iniciaron los primeros estudios sistemáticos sobre restos óseos hallados en cuevas funerarias, con el objetivo de medir su estatura, su constitución y su verdadera tipología. Los resultados revelaron un pueblo robusto, de talla superior a la media europea de la época, con una notable diversidad física que confirmaba la influencia de distintas oleadas migratorias procedentes del norte de África y Europa. A lo largo de 5 siglos, múltiples autores han intentado dar respuesta a la misma pregunta: ¿cómo eran en realidad los guanches? Hoy, gracias a los avances en arqueología, genética y antropología, sabemos que su imagen era mucho más compleja de lo que los cronistas dejaron escrito. Siguiendo un orden estrictamente cronológico, la primera fuente en hablar del tema es Le Canarien, de Bontier y Le Verrier, de 1402, donde se comenta sobre los habitantes de Tenerife lo siguiente: sus numerosos habitantes de pequeña estatura son las gentes más intrépidas de cuantas viven en las islas, y nunca fueron asaltadas ni reducidas a servidumbre como las de las otras islas. Alonso de Palencia, 1478 a 1480. Al contrario que lo dicho en Le Canarien, sostiene: Planasia, la mayor de las islas afortunadas, es famosa por la altura de sus árboles y la elevada estatura de sus hombres. Dos autores, Gómez de Sintra, 1485, y Valentín Fernández, 1506 a 1507, concuerdan con Le Canarien con respecto a los habitantes de Tenerife. Y los canarios de esta isla son de pequeña estatura y feroces en la pelea. Gómez de Sintra: los hombres de esta isla eran de cuerpo pequeño y robusto, fuertes y valientes en los combates. Valentín Fernández. Autores como Leonardo Torriani, en 1592, y Fray Alonso de Espinosa, en 1594, describieron a los antiguos canarios como hombres de gran fuerza y destreza, llegando incluso a hablar de gigantes de hasta 14 pies de altura, lo que equivaldría a casi 4 metros. Espinosa añadía detalles aún más sorprendentes, como el caso de un individuo al que atribuían 80 dientes en la boca. Estas descripciones, aunque hoy nos resulten inverosímiles, reflejan un fenómeno común en la época: la mezcla de observaciones reales con elementos legendarios, donde la transmisión oral y la fascinación por lo exótico tendían a magnificar la realidad. El impacto de encontrarse con pueblos desconocidos llevaba muchas veces a los cronistas a engrandecer sus relatos, reforzando la idea de que aquellas tierras albergaban maravillas y seres extraordinarios. En contraste, en 1602, Juan de Abreu Galindo ofrecía una versión mucho más moderada. Según él, los guanches eran simplemente hombres de mediana estatura, sin mayores rasgos que los distinguieran en ese sentido. Su relato parece responder a un intento de dar un testimonio más sobrio, alejado de las exageraciones anteriores. Con estas diferencias se entiende que la imagen física del guanche fue objeto de mitificación desde los primeros siglos tras la conquista. Lo cierto es que, si bien su complexión era robusta y su talla notable, la idea de gigantes pertenece más al terreno del mito. Estas leyendas y descripciones fantásticas eran una exageración de una realidad, es decir, entre los guanches existían auténticos gigantes, pero no en el sentido mitológico. No eran hombres de 4 metros, pero sí se encontraban entre ellos ejemplos de gran estatura,
pudiendo llegar a 1,90 m o más. Son descritos como robustos y valientes, como deja ver Zurara de 1448. Y estos hombres son robustos y valientes, y tienen mujeres seguras, y viven más como hombres que algunos de los otros. Sería Spinoza el primero en comentar las diferencias que existían entre los guanches del sur y los del norte en cuanto a la pigmentación de la piel y del pelo. Es esta gente, los de la banda del sur, de color algo tostada y morena, agora sea por traer este color de generación, agora sea por la tierra algo cálida y tostarlos el sol, por andar casi desnudos, como andaban. Mas los de la banda del norte eran blancos, y las mujeres hermosas y rubias y de lindos cabellos. Abreu Galindo generaliza, señalando: son los canarios de estas islas, todos hombres por la mayor parte morenos, por el calor de la región y clima. Pero al referirse a la isla de Tenerife, coincide totalmente con Spinoza. Los de la banda del sur son muy morenos, y los de la banda del norte son blancos y rubios en cuerpo y cabellos. Las apreciaciones de Marín de Cubas se basan en las observaciones sobre las momias guanches. Cabellos, antes los tenían rubios, largos y fuertes. Los habitantes de las Islas Canarias no eran todos iguales, pero el tipo que más destacaba era el tipo cromanoide, el cual fue el habitante más antiguo de las Islas Canarias. Robusto, alto, de piel clara, ojos claros y cabello pelirrojo o rubio rojizo, como se puede observar en sus momias. Estaba relacionado con el hombre de Cromañón de Europa. Como se puede observar, sus rasgos son sumamente gruesos y fuertes, con la típica característica cromanoide de la mandíbula ancha y cuadrada. Un estudio antropológico de 2015 plantea una hipótesis de los primeros habitantes de Canarias. Habrían tenido influencias genéticas e incluso lingüísticas relacionadas con poblaciones atlánticas e ibéricas, incluyendo regiones como la costa vasca. La relación de los vascos y los guanches no es nueva, ya ha sido planteada con anterioridad. La sociedad guanche estaba organizada de manera compleja, aunque mantenía características propias de un sistema tribal. Cada isla tenía sus particularidades, pero en términos generales se pueden identificar rasgos comunes que permiten comprender cómo funcionaban sus estructuras políticas y sociales. En Tenerife, la isla más poblada, el territorio estaba dividido en 9 reinos llamados menceyatos. Cada uno era gobernado por un mencey, que ejercía como jefe supremo, líder político y militar. La figura del mencey no solo representaba la autoridad, sino también la unión del grupo, ya que encarnaba un poder heredado y legitimado por el linaje, el cual se basaba en la pureza de sangre entre los nobles, y para llegar a ser mencey se tenía que demostrar dicha pureza. Otras islas, como Gran Canaria, estaban igualmente fragmentadas en demarcaciones controladas por jefes tribales, aunque con particularidades propias. La sociedad guanche se hallaba estratificada. En la cúspide se situaban los nobles, vinculados directamente al mencey o a su familia, quienes gozaban de privilegios y prestigio. Por debajo se encontraban los campesinos y pastores, responsables de la economía basada en la agricultura y la ganadería. Finalmente, en la base se ubicaban los esclavos, muchos de ellos prisioneros de guerra o individuos castigados que carecían de derechos y se encontraban sometidos al servicio de sus amos. El orden social se sostenía gracias a un sistema normativo transmitido de forma oral. La justicia era administrada bajo la supervisión del mencey y los ancianos de la comunidad, quienes actuaban como consejeros y jueces. Los castigos podían variar desde multas en bienes hasta penas más severas como la esclavitud o la muerte, dependiendo de la gravedad de la falta.
Este control legal no solo garantizaba la estabilidad interna, sino que reforzaba la autoridad del Mensei y de las élites. En conjunto, la organización política y social de los guanches revela un equilibrio entre estructuras jerárquicas y elementos comunitarios. Aunque no dejaron registros escritos, la tradición oral y las crónicas posteriores nos permiten reconstruir una sociedad marcada por la unión interna, el respeto a la autoridad y la importancia de mantener un orden que garantizara la supervivencia en un entorno insular. La religión de las culturas prehispánicas de las Islas Canarias constituye un complejo sistema de creencias centrado en la interacción entre los humanos, sus antepasados y las fuerzas naturales. La información proviene de fuentes escritas de cronistas europeos como Andrés Bernaldez, Alonso de Espinosa o Juan Abreu Galindo, complementadas con hallazgos arqueológicos. Entre los antiguos habitantes de las islas se reconoce la existencia de un dios supremo. En Gran Canaria, Tenerife y otras islas se registran referencias a un ser creador, omnipresente y sustentador de la vida. En Tenerife, por ejemplo, Achamán es identificado como la deidad suprema que rige el cielo, la tierra y la vida de los hombres, mientras que en Gran Canaria los cronistas mencionan nombres equivalentes que reflejan la concepción de un Dios único y soberano. Esta figura divina se encuentra vinculada al sol, la luz y la autoridad sobre las fuerzas naturales. Además de Achamán, las culturas insulares rendían culto a deidades secundarias vinculadas a los astros, la tierra, el agua y los animales. El sol, Májec en Tenerife, y la luna eran objeto de devoción junto con estrellas y otros fenómenos celestes, reflejando un culto astral ampliamente extendido. Los espíritus de los antepasados, llamados majos, tenían un papel central en la orientación de la comunidad y en los ritos propiciatorios. Estos seres se creía que podían aparecer en formas visibles, incluso sobre el mar, guiando a los vivos en los momentos importantes de la vida. La naturaleza estaba integrada en la religiosidad como fuerza vital. Ríos, montañas, cuevas y ciertos animales se consideraban mediadores de lo sagrado. La fertilidad de la tierra, la lluvia y la abundancia de pastos y cosechas dependían de la correcta interacción entre humanos y deidades. Por ello, los rituales se orientaban a propiciar estos fenómenos y asegurar la supervivencia del grupo. Las montañas eran los espacios sagrados por excelencia, consideradas como axis mundi, el eje del mundo y punto de irradiación de lo sagrado. Ejemplos destacados incluyen el Teide en Tenerife, considerado morada de fuerzas malignas, y el Roque de Idafe en La Palma, centro ritual de los palmeros. En Gran Canaria, el monte Ventaiga y su Almogaren funcionaban como recinto sagrado, donde se realizaban ofrendas y ceremonias. Las cuevas y rocas talladas eran espacios rituales secundarios, usados para cultos domésticos, ceremonias de iniciación o para consultas con los espíritus ancestrales. En Fuerteventura, la montaña de Tindaya conserva podomorfos y figuras geométricas vinculadas a ritos de purificación y propiciación. Las cazoletas y canalillos hallados en recintos elevados de Gran Canaria y Tenerife reflejan un uso ritual complejo, probablemente vinculado a la fecundidad de la tierra y la propiciación de la lluvia. Los rituales religiosos incluían sacrificios de animales, derramamiento de leche y manteca, danzas, cantos y juegos, asociados tanto a cultos astrales como a la sacralización de montañas y cuevas. La momificación, la manipulación del cadáver y los enterramientos reflejan la importancia de los rituales funerarios.
Los cuerpos podían ser depositados, alargados o flexionados según la isla, en cuevas o tumbas artificiales, a veces acompañados de ajuar funerario, como cerámica decorada con símbolos astrales y fecundatorios. La religión se entrelazaba con la vida diaria, el conocimiento del medio natural y la memoria ancestral, asegurando así la supervivencia de la comunidad. La vida cotidiana de los guanches estaba profundamente marcada por el entorno insular en el que habitaban. Sus recursos materiales y formas de organización respondían a las condiciones volcánicas de las islas y a la necesidad de aprovechar de manera eficiente lo que ofrecía la naturaleza. Las cuevas volcánicas fueron el espacio habitacional más característico. Muchas de ellas se acondicionaban con muros de piedra seca en las entradas y en ocasiones se ampliaban de forma artificial. En zonas donde no existían cavidades naturales, se construían cabañas circulares u ovaladas, hechas con muros de piedra y techumbres vegetales. En Gran Canaria destacan además las llamadas casas rehundidas, viviendas parcialmente excavadas en el suelo que conformaban auténticos poblados. Ejemplos arqueológicos como la Cueva de los Guanches en Tenerife o los asentamientos de Gáldar y Telde en Gran Canaria permiten conocer con detalle esta forma de vida. La economía guanche combinaba ganadería, agricultura, recolección y pesca. La ganadería, basada en cabras, ovejas y cerdos, fue una de sus principales actividades, proporcionando carne, leche, manteca, pieles y huesos utilizados como materia prima. La agricultura se centraba en cereales como la cebada y el trigo, además de legumbres como habas y guisantes. El gofio, harina tostada de cereales, constituía la base de la dieta y se preparaba en molinos de piedra circulares. A esta producción se sumaba la recolección de frutos silvestres y la práctica de la pesca y el marisqueo en las zonas costeras, que complementaban la alimentación. La ropa estaba hecha principalmente con pieles de animales, curtidas y adaptadas a las necesidades climáticas. Aunque la evidencia arqueológica sobre textiles es limitada, se sabe que también se empleaban fibras vegetales para fabricar cuerdas, cordajes y posiblemente vestimenta ligera. Esta combinación refleja una cultura adaptada tanto a las temperaturas más frías de las zonas altas como a los climas cálidos de las costas. El desarrollo tecnológico de los guanches se basaba en el uso de materiales locales. Fabricaban herramientas de piedra volcánica como obsidiana y basalto, punzones de hueso y conchas marinas adaptadas como utensilios. La cerámica era elaborada a mano, sin torno, en forma de cuencos, vasos y recipientes globulares o semiesféricos, con decoraciones geométricas incisas, punteadas o radiadas, en algunos casos con motivos astrales. Los molinos de piedra eran esenciales para la preparación del gofio. Este repertorio material, aunque sencillo, era altamente funcional y se ajustaba perfectamente al medio en el que vivían. Este panorama de la cultura material guanche revela un pueblo con una economía de subsistencia muy bien adaptada a su entorno, capaz de generar soluciones prácticas a través del uso de cuevas como viviendas, el aprovechamiento integral de los animales, la agricultura cerealera y una tecnología artesanal eficiente basada en piedra, hueso y barro. Entre los hallazgos más misteriosos del pasado canario, las momias guanches ocupan un lugar central. Llamadas xaxos o mirlados, fueron encontradas sobre todo en Tenerife, aunque existen restos en otras islas del archipiélago. Su conservación, tan sorprendente como enigmática, ha alimentado durante siglos preguntas que aún hoy siguen abiertas. ¿Cómo lograron preservarlas? ¿Por qué lo hicieron? Los estudios modernos muestran que las técnicas eran variadas. En algunos casos,
se practicaba la extracción de vísceras, seguida del relleno del cuerpo con fibras vegetales o musgo. Después se aplicaban grasas, resinas y sustancias naturales para evitar la descomposición y finalmente se envolvía el cadáver en pieles de animales, en ocasiones en múltiples capas, lo que parece reflejar el estatus social del difunto. El cuerpo, ya preparado, se desecaba al sol, en hornos de humo o en cuevas con condiciones ideales para frenar la descomposición. Esto ha generado un intenso debate. ¿Eran estas técnicas un invento propio de los guanches o el eco lejano de influencias externas, quizá del mundo mediterráneo o incluso de Egipto? La mayoría de especialistas actuales descarta un contacto directo y apunta más bien a un desarrollo local, nacido de la necesidad de dar permanencia a los cuerpos en un medio insular donde la conservación natural en cuevas secas ya era favorable. En otras palabras, un proceso cultural paralelo, con similitudes técnicas pero sin transmisión directa. La comparación es inevitable. En Egipto, la momificación era un proceso complejo y estandarizado, con natrón, evisceración y rituales religiosos de gran profundidad. En la cultura chinchorro de Chile y Perú, aún más antigua, los cuerpos se desmontaban, reforzaban y modelaban, convirtiendo a cada difunto en una verdadera escultura. Los guanches, en cambio, aplicaron un método más sencillo, pero igualmente eficaz, en el que el entorno jugaba un papel crucial. El enigma más profundo, sin embargo, no está en el cómo, sino en el por qué. Las principales teorías señalan que la momificación respondía a una veneración de los ancestros, que mantenían así un papel activo en la comunidad. También pudo ser una señal de prestigio y jerarquía, ya que las momias más elaboradas correspondían a líderes o nobles. Otras hipótesis plantean razones prácticas, ligadas a la cosmovisión guanche, donde el muerto no desaparecía, sino que seguía formando parte de la vida social y espiritual del grupo. Hoy, con pocas momias conservadas, muchas saqueadas o destruidas en siglos pasados, los investigadores continúan usando análisis químicos y tomografías para desvelar sus secretos. Pero lo cierto es que, más allá de las técnicas y comparaciones, las momias guanches siguen siendo un testimonio único de la relación entre los antiguos canarios, la muerte y lo sagrado, un enigma que conecta a las islas con los grandes misterios funerarios de la humanidad. El idioma de los guanches sigue siendo uno de los aspectos más enigmáticos de su cultura. La mayor parte de lo que sabemos proviene de crónicas de la conquista y de los vocablos aislados que sobrevivieron en el español de Canarias. No existe evidencia de que los guanches contaran con una escritura propia de uso cotidiano. Los cronistas coincidían en que su comunicación era esencialmente oral. Sin embargo, en varias islas se han hallado inscripciones rupestres que parecen corresponder a variantes del alfabeto líbico-bereber relacionado con el norte de África. Estos grabados, presentes sobre todo en El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, muestran símbolos, espirales y signos geométricos que han alimentado un intenso debate. Fueron realizados por los propios guanches, heredados de contactos antiguos con poblaciones bereberes, o se trata de vestigios de navegantes llegados de África antes de la conquista. Aunque no se puede hablar de una escritura guanche consolidada, las inscripciones revelan que el archipiélago no estuvo completamente aislado. Más allá de la escritura, la tradición oral fue la base de su comunicación. Una prueba viva de ello es el silbo gomero, el lenguaje silbado que aún pervive en La Gomera. Este sistema permitía transmitir mensajes a larga distancia, aprovechando los valles y barrancos de la isla, y todo apunta a que tiene raíces prehispánicas.
El silbo demuestra la capacidad de adaptación de los antiguos habitantes de Canarias a un entorno abrupto y montañoso. A pesar de la desaparición de la lengua guanche tras la conquista, su huella sigue presente en el español de Canarias. Numerosos términos de origen guanche se mantienen vivos, especialmente en la toponimia y en la vida cotidiana. Palabras como gofio, harina de cereales tostados, alimento básico de los isleños, mensei, título de los antiguos reyes de Tenerife, tagoror, lugar de reunión o consejo, así como nombres de plantas autóctonas como tabaiba o tajinaste, siguen recordando el pasado indígena. También ciertos objetos cotidianos, como el gánigo, una vasija de cerámica, nos remiten a esa cultura desaparecida. Hay numerosos vocablos guanches y nombres topográficos en las islas que recuerdan o se parecen mucho al euskera, pero falta una mayor investigación al respecto para asegurar aún algo. La historia de las Islas Canarias no comienza en el siglo XV, con la llegada de las potencias europeas del momento, sino que se entrelaza con episodios de contacto anteriores, más antiguos y enigmáticos. Diversas fuentes clásicas, como el Periplo de Hanón, atribuido a un navegante cartaginés del siglo V a.C., hablan de expediciones atlánticas en busca de recursos y nuevas rutas. Algunos investigadores sugieren que dichas navegaciones pudieron alcanzar las Canarias, ya que los textos aluden a islas afortunadas situadas en el Atlántico. Sin embargo, la evidencia arqueológica es escasa y controvertida. Se han señalado objetos y grabados que podrían asociarse al mundo fenicio-púnico, pero hasta hoy no existe consenso científico que confirme una presencia estable o explotación sistemática de las islas por parte de fenicios o cartagineses. El caso romano, en cambio, cuenta con pruebas mucho más firmes. El hallazgo más relevante se produjo en el islote de Lobos, al norte de Fuerteventura, donde se descubrió un taller para la obtención de púrpura, un tinte muy valorado en el mundo romano. Allí se localizaron estructuras, restos de caracoles Muricidae y fragmentos cerámicos que datan de finales de la República e inicios del Imperio. Además, se han identificado ánforas y otros materiales romanos en Lanzarote y en fondos marinos cercanos, lo que demuestra que las islas formaban parte de rutas comerciales o expediciones esporádicas. Estos contactos, aunque limitados y temporales, prueban que Canarias estaba conectada de algún modo con el Mediterráneo. Los restos arqueológicos muestran que esos contactos fueron discontinuos y especializados, más relacionados con la explotación de recursos concretos, como la púrpura o productos marinos, que con un interés en colonizar o integrar culturalmente a los habitantes de las islas. Las evidencias apuntan a visitas estacionales, naufragios o intercambios puntuales, más que a una ocupación duradera. La historia de la conquista europea de las Islas Canarias es una trama compleja, marcada por la combinación de expediciones militares, misiones religiosas, conflictos indígenas y profundas transformaciones culturales. Este proceso se desarrolló a lo largo del siglo XV, cuando el archipiélago pasó de ser un territorio habitado por pueblos autóctonos a una posesión integrada en las estructuras de poder de Castilla. Entre los siglos XIV y XV, las Islas Canarias fueron un escenario tanto de depredaciones como de cruzadas religiosas. Antes de la conquista militar, el archipiélago experimentó incursiones piráticas constantes, con capturas masivas de pobladores para el mercado de esclavos, generando odio y desolación en las islas. Frente a ello, grupos de misioneros cristianos, principalmente franciscanos andaluces, emprendieron la labor evangelizadora, buscando predicar y educar a los habitantes originarios antes de cualquier dominio político formal.
Jean de Bettencourt, inició en 1402 la ocupación militar de Lanzarote, seguida de Fuerteventura y El Hierro, bajo el pretexto de cruzada. Este proceso fue autorizado y sostenido por la bula Apostolatus Officium 1404 del Papa Benedicto XIII, que otorgaba indulgencias a los conquistadores. Paralelamente, los misioneros fundaron conventos y comenzaron la cristianización de las islas. Hacia 1423, gran parte de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro ya estaban convertidas al cristianismo, mientras se iniciaba la predicación en La Gomera y Gran Canaria. Los misioneros Pedro de Pernía y Juan de Baeza fueron figuras clave. Baeza, guardián y luego vicario, lideró una intensa actividad evangelizadora entre 1423 y 1434. La Iglesia, reconociendo la importancia de esta tarea, otorgó privilegios y mercedes a los frailes, erigiendo conventos y estableciendo una estructura misional que permeó profundamente en la vida canaria. La conquista no fue pacífica. En Tenerife, la resistencia indígena fue especialmente fuerte. Los guanches se opusieron con tenacidad, protagonizando enfrentamientos memorables como la Batalla de Acentejo, donde infligieron una dura derrota a las fuerzas castellanas. Sin embargo, la superioridad tecnológica y la división interna entre los propios guanches terminaron favoreciendo la conquista. Las luchas se prolongaron durante décadas, hasta que la isla quedó sometida en 1496. La caída final de las Islas Canarias se selló no solo por la fuerza militar, sino también por estrategias de negociación y alianzas fragmentarias. Hubo episodios de traición entre bandos guanches, aprovechados por los conquistadores para debilitar la resistencia. Las poblaciones indígenas fueron mezcladas y absorbidas, y muchas de sus costumbres y lengua desaparecieron. La acción misionera fue decisiva en este proceso. No solo buscó convertir a los guanches al cristianismo, sino también integrarles en la nueva estructura social impuesta. Sin embargo, no siempre este contacto fue pacífico. Persistió la tensión entre la evangelización y las depredaciones esclavistas hasta que la bula Regimini Gregis 1434 del Papa Eugenio IV proclamó la libertad de los indígenas dentro del territorio señalado como escenario de la misión, prohibiendo su captura y esclavización. Este proceso culminó en la consolidación del dominio castellano sobre las islas, marcando el fin de las culturas guanches como sociedades autónomas y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del archipiélago, la integración plena en el mundo europeo. Durante décadas, la historia oficial sostuvo que América jamás tuvo contacto con Europa antes de la llegada de Colón en el siglo XV, o incluso de los vikingos en el siglo X. Pero hoy, un hallazgo inesperado amenaza con cambiarlo todo. En el desierto de Atacama, una momia perteneciente a la enigmática cultura chinchorro, fechada en casi 6.000 años de antigüedad, guarda un secreto que nadie vio venir. Un secreto que la ciencia moderna acaba de revelar: ADN europeo. Y no cualquier ADN europeo, sino el de poblaciones del Paleolítico Superior, miles de años antes de la historia registrada. ¿Cómo llegó allí? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y qué significa este hallazgo para la historia del poblamiento de América? Antes de empezar a hablar del ADN europeo descubierto en este antiguo pueblo americano precolombino, primero vamos a hablar de quiénes eran los chinchorros. Imaginen a los antiguos chinchorro habitando las áridas costas del desierto de Atacama, un lugar tan hostil que apenas permite la vida. Aún así, esta civilización floreció a orillas del Océano Pacífico,
en lo que hoy son el norte de Chile y el sur de Perú, enfrentándose a un entorno desolado y prácticamente sin vegetación. Entonces, ¿qué impulsó a estos antiguos habitantes a desarrollar técnicas tan avanzadas para preservar a sus muertos? A menudo se tiende a pensar en las momias como un legado exclusivo de la civilización egipcia, pero el método de preservación de cuerpos del pueblo chinchorro resulta no solo más antiguo, sino también radicalmente diferente. En el antiguo Egipto, la momificación se reservaba para la élite y la realeza, quienes, según sus creencias, necesitaban preservar su cuerpo para la vida después de la muerte. Pero en el caso de los chinchorro, la momificación no pareciese ser exclusivo de la realeza. La momificación incluye a ancianos, adultos, jóvenes, niños e incluso fetos. Este aspecto, raro y único, no tiene parangón en ninguna otra cultura de momificación del mundo antiguo. La técnica de los chinchorro es, sin duda, uno de los métodos de momificación más complejos de la antigüedad. Entre sus prácticas destacan dos métodos principales: la momificación negra, que data de aproximadamente el año 5000 a.C., y la momificación roja, alrededor del 2500 a.C. En el proceso de momificación negra, el cuerpo era desmembrado, sus órganos extraídos, el cráneo cortado y vaciado. Luego los huesos se reconstruían y las extremidades se reforzaban con cañas para darle soporte, antes de cubrirlo con una pasta de ceniza blanca que simulaba la piel. El toque final consistía en aplicar una capa negra, posiblemente de manganeso, que cubría el cuerpo en su totalidad. En contraste, los egipcios desarrollaron métodos de embalsamamiento menos invasivos. Estos incluían la deshidratación natural de los cuerpos y el uso de resinas y vendas, pero sin la reconstrucción estructural extrema que los chinchorro practicaban. En Tenerife, los guanches, pueblo nativo de las Islas Canarias, también practicaban la momificación de sus muertos, aunque en menor medida y siguiendo técnicas que recordaban a las egipcias. Sin embargo, a diferencia de los chinchorro, la momificación guanche se limitaba a figuras de mayor estatus social y, en general, no incluía la reestructuración minuciosa de los cuerpos, como sí lo hacían los pueblos del desierto chileno. A diferencia de otras culturas, los chinchorro no dejaron registros escritos ni monumentos que expliquen sus motivaciones detrás de esta laboriosa práctica. Esto abre una gran interrogante. ¿Por qué una cultura de pescadores, cuya vida giraba en torno al océano, dedicaría tantos recursos y tiempo a momificar a sus muertos? Una teoría sugiere que estos cuerpos preservados cumplían un rol de presencia ancestral, siendo reverenciados y posiblemente trasladados con los miembros de la tribu en sus desplazamientos. Se especula también que podrían haber sido parte de un culto a los antepasados, donde los cuerpos momificados se colocaban en lugares de honor durante ceremonias o se usaban para fortalecer la identidad colectiva de la comunidad. Bernardo Arriaza, antropólogo y uno de los mayores estudiosos de la cultura chinchorro, sugiere que este rito pudo tener un origen emocional. En sus estudios, Arriaza argumenta que la elevada mortalidad infantil, atribuida al consumo de agua contaminada con arsénico, pudo haber sido un catalizador para que las familias buscaran formas de preservar y honrar a sus hijos fallecidos. La proporción de momias infantiles es considerablemente alta en los hallazgos de la región, lo cual refuerza esta teoría. Sin embargo, la falta de un contexto religioso o mitológico claro deja un vacío que ha intrigado a los estudiosos y sigue sin resolverse. Otro misterio rodea la preservación natural que el clima del desierto de Atacama
permitió para estas momias. A diferencia de las tumbas egipcias, construidas en templos y protegidas del ambiente exterior, las momias chinchorro fueron enterradas en tumbas poco profundas. La aridez extrema y la composición del suelo permitieron una momificación parcial natural antes de que las técnicas artificiales fueran aplicadas. Así, la combinación del ambiente y las técnicas artificiales creó un proceso de preservación único que no se ve en otras culturas. Podría haber sido esta característica del desierto lo que inspiró a los chinchorro a desarrollar sus elaboradas técnicas de momificación. O quizás había algo más profundo, una creencia en el poder de la tierra misma, que los llevó a perpetuar estas prácticas durante miles de años. Al igual que las momias egipcias, las chinchorro revelan una obsesión con la preservación del cuerpo, aunque las razones y métodos difieren significativamente. Sin embargo, algunos comparan el detallado trabajo de las momias chinchorro con otro tipo de momificación ritual de los Andes, como las momias incas de los niños sacrificados en los rituales del Capacocha. Estas momias, encontradas en la cima de montañas a miles de metros de altura, fueron preservadas por el frío extremo en una suerte de momificación natural. Aunque los contextos culturales son diferentes, ambas prácticas reflejan una profunda conexión con el entorno y una devoción por conservar el cuerpo físico, tal vez como un canal para el espíritu. Pero, mientras que los egipcios embalsamaban a sus muertos para el viaje al más allá, la razón por la que los chinchorro preservaban los suyos sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos sugieren que la momificación chinchorro podría haber sido una forma de retener a los muertos entre los vivos, manteniéndolos como una presencia física y tangible. Quizás esta antigua civilización creía que los muertos podían proteger a los vivos, o tal vez era una manera de conservar la esencia de sus seres queridos, manteniéndolos siempre presentes en la comunidad. Según los relatos aceptados por la arqueología tradicional, América fue poblada exclusivamente por migraciones procedentes de Siberia, que cruzaron Beringia durante el Pleistoceno. Esa teoría sostenía que todos los pueblos amerindios provenían de estos grupos, salvo dos migraciones tardías que dieron origen a los Na-Den y los pueblos Esquimó-Aleut. Pero existía un problema. La evidencia no encajaba del todo. Estaban quienes proponían rutas alternativas: Robert Stanford, Bruce Bradley, Thor Heyerdahl. Todos ellos señalaban similitudes tecnológicas, posibilidades de navegación y pistas dispersas que sugerían contactos transoceánicos mucho más antiguos. Durante años fueron ignorados. En un estudio que analizó 23 genomas antiguos de América, un resultado sobresalió como un faro en la noche. Una momia chinchorro del norte de Chile, datada entre 3972 y 3806 a.C., mostraba entre 30% y 40% de ascendencia europea. Los análisis no dejaron margen a la duda. Todos convergían en la misma conclusión. Ese ADN no era siberiano, no era asiático, era europeo, pero aún más inquietante. Era europeo anterior al último máximo glacial. Estamos hablando de poblaciones como los auriñacienses, los gravetienses y quizás incluso los solutrenses. Los modelos genéticos revelaron un patrón imposible de ignorar. En el análisis, la momia chinchorro mostraba consistentemente un componente europeo que solo aparecía en europeos anteriores al último máximo glacial, el cual terminó aproximadamente en el 10.000 a.C.
Componentes presentes en europeos desde la edad del cobre y que habrían indicado contaminación moderna, no aparecían en la momia Chinchorro. Si este ADN realmente llegó a América miles de años antes de los vikingos, ¿quiénes fueron sus portadores? La genética apunta a los solutrenses, un pueblo del Paleolítico Superior Europeo, conocido por su avanzada tecnología lítica. Algunos investigadores habían sugerido que, durante la glaciación, pudieron viajar bordeando el hielo del Atlántico Norte, miles de años antes de cualquier navegación histórica. Otros modelos genéticos, sin embargo, no descartan a los auriñacienses o gravetienses, grupos aún más antiguos. Pero sea quien sea el origen, hay un punto inquietante. Si llegaron alrededor de 26.000 años atrás, entonces 20.000 años de deriva genética los separaban de la momia Chinchorro. Tiempo suficiente para que sus descendientes se diluyeran, mezclaran y adaptaran a un nuevo continente. Este hallazgo es algo más que una curiosidad genética. Es la primera evidencia genética antigua de contacto transatlántico prehistórico en América. Obliga a replantear la historia, a reconsiderar migraciones que la arqueología tradicional negó durante décadas, a entender que los océanos, incluso en la prehistoria, pudieron ser caminos, no barreras. La momia Chinchorro, envuelta en arcilla y tiempo, guardó un secreto por milenios. Ahora, su ADN revela una narrativa distinta, más compleja, más antigua, una historia en la que América y Europa se tocaron mucho antes de lo imaginado. ¿Qué secretos esconden estas momias? Hace décadas, investigadores descubrieron cientos de cuerpos momificados de forma natural, enterrados en barcos en un árido desierto del noroeste de China, datados hasta hace 4.000 años. La ropa y los ajuares funerarios de las momias llevaron a algunos investigadores a postular que eran migrantes procedentes de Asia Occidental. Sin embargo, nuevas pruebas de ADN publicadas en la revista Nature sugieren que las llamadas momias de Tarim en realidad descendían directamente de una población que habitó la región durante la Edad de Hielo. Al principio, el atuendo occidental de las momias y su aspecto europeo suscitaron la hipótesis de que eran los restos de un grupo indoeuropeo de emigrantes con raíces en Europa, quizá emparentados con los pastores de la Edad de Bronce de Siberia o los agricultores de lo que hoy es Irán. Tenían el pelo rubio, castaño y pelirrojo, nariz grande y vestían ropas brillantes, a veces muy elaboradas, confeccionadas con lana, pieles o cuero de vaca. Algunos llevaban sombreros puntiagudos, parecidos a los de las brujas, y parte de la ropa era de fieltro o tela tejida, lo que sugiere lazos con la cultura europea occidental. Otros vestían telas escocesas que recordaban a los celtas, sobre todo una de las momias conocida como el hombre de Cherchan, que medía más de 2 metros, era pelirrojo y tenía barba poblada, y fue enterrado hace más de 1000 años con una falda de tartán. Otro de los cadáveres más famosos es el de la llamada princesa o bella de Xiaohe, una mujer de 3800 años de antigüedad, con pelo claro, pómulos altos y largas pestañas aún conservadas que parece sonreír en la muerte. Aunque llevaba un gran sombrero de fieltro y ropas finas e incluso joyas, no está claro qué posición pudo ocupar en su sociedad. Estos cuerpos no fueron momificados intencionadamente como parte de ningún ritual funerario. Más bien, el entorno seco y salino de la cuenca del Tarim, que contiene el desierto de Taclimacán, uno de los más grandes del mundo, permitió que los cuerpos se descompusieran lentamente y a veces mínimamente. También se cree que el extremo frío invernal de la zona ayudó a su conservación.
Según los investigadores, muchos cuerpos se enterraban en ataúdes de madera con forma de barca, cubiertos con pieles de ganado y marcados con palos de madera o remos. El descubrimiento de la hierba efedra en los enterramientos sugiere que tenía un significado médico o religioso, pero aún no está claro cuál podía ser esa religión, ni por qué algunos enterramientos incluían anillos concéntricos de estacas de madera. Las máscaras, ramitas y huesos de animales hallados en los cementerios de las momias ofrecen una visión tentadora de su vida cotidiana y sus rituales. Aunque la mayoría de las preguntas sobre su cultura siguen sin respuesta, los enterramientos apuntan a su dieta y al hecho de que eran agricultores. Las momias fueron enterradas con cebada, mijo y trigo, e incluso collares con el queso más antiguo jamás encontrado. Esto indica que no solo se dedicaban a la agricultura, sino que criaban animales rumiantes. Los habitantes de la cuenca del Tarim eran genéticamente distintos, pero sus prácticas, desde el enterramiento hasta la fabricación de queso, y su vestimenta, que refleja técnicas y artesanía practicadas en lugares lejanos en aquella época, parecen demostrar que se mezclaron con otras culturas y aprendieron de ellas, adoptando sus prácticas con el tiempo e incorporándolas a una civilización distinta. Los investigadores creen ahora que su vida cotidiana incluía desde la cría de rumiantes hasta la metalurgia y la cestería, a lo que contribuyó el hecho de que el desierto de la región de la cuenca del Tarim, hoy desolado, fuera antaño mucho más verde y tuviera abundante agua dulce. Se cree también que los habitantes de la cuenca del Tarim comerciaban e interactuaban con otros pueblos en lo que acabaría convirtiéndose en un corredor fundamental de la ruta de la seda que unía Oriente y Occidente en el árido desierto. En 1995, Mair afirmó que las primeras momias en la cuenca del Tarim eran exclusivamente caucásicas o europoides, con inmigrantes del este de Asia que llegaron a las partes orientales de la cuenca del Tarim hace unos 3000 años, mientras que los pueblos uigures llegaron alrededor del año 842. Al intentar rastrear los orígenes de estas poblaciones, el equipo de Victor Mair sugirió que pueden haber llegado a la región a través de las montañas del Pamir hace unos 5000 años. Mair ha afirmado que los nuevos hallazgos también obligan a reexaminar antiguos libros chinos que describen figuras históricas o legendarias de gran estatura, con profundos ojos azules o verdes, narices largas, barbas pobladas y cabello pelirrojo o rubio. Tradicionalmente, los académicos se han burlado de estos relatos, pero ahora parece que podrían ser exactos. En 2007, el gobierno chino autorizó a un equipo de la National Geographic Society, dirigido por Spencer Wells, a examinar el ADN de las momias. Wells logró extraer ADN no degradado de los tejidos internos. Los científicos extrajeron suficiente material para sugerir que la cuenca del Tarim estuvo habitada continuamente desde el 2000 a.C. hasta el 300 a.C., y los resultados preliminares indican que los habitantes, en lugar de tener un único origen, provenían de Europa, Mesopotamia, el Valle del Indo y otras regiones aún por determinar que, cabe recalcar, todas estas zonas tienen, muy probablemente, un origen en común, es decir, descendían de un único pueblo en la antigüedad. La posible presencia de hablantes de lenguas indoeuropeas en la cuenca del Tarim hacia el año 2000 a.C. podría interpretarse como evidencia de que se produjeron intercambios culturales entre las poblaciones indoeuropeas y chinas en una fecha muy temprana. Se ha sugerido que técnicas como la guerra con carros y la fabricación de bronce podrían haber sido transmitidas al este por estos nómadas indoeuropeos,
Mallory y Mer también señalan que, antes de aproximadamente el año 2000 a.C., los hallazgos de artefactos metálicos en las culturas del área que hoy corresponde al noroeste de China son extremadamente escasos, simples y, curiosamente, ya estaban hechos de cobre aleado y, por lo tanto, cuestionables. Aisladas durante milenios bajo la arena implacable del desierto, las momias de Tarim nos devuelven una mirada que no termina de encajar con los relatos establecidos sobre el pasado de Asia. Sus cuerpos hablan un lenguaje que desafía las categorías simples. Portan rastros de culturas desaparecidas, de tecnologías y costumbres que viajaron más lejos y más temprano de lo que creímos posible. Y sin embargo, aún no sabemos con certeza quiénes fueron, de dónde vinieron o qué sabían del mundo que los rodeaba. Tal vez su mayor legado no sea lo que nos dicen, sino lo que aún nos obligan a preguntar. En medio del vasto océano Pacífico, lejos de cualquier civilización, existe un lugar envuelto en misterio y leyendas: la isla de Pascua. ¿Cómo una cultura tan aislada pudo levantar colosales estatuas de piedra sin tecnología avanzada? ¿Quiénes fueron realmente los Rapa Nui y por qué algunos de ellos tenían el cabello rojo? ¿Quiénes fueron realmente los misteriosos hombres que construyeron los gigantes de piedra que se encuentran esparcidos por la isla? Thor Heyerdahl es un entusiasta. Para respaldar su idea de que las islas de Polinesia habían sido pobladas por indios americanos que navegaron hacia el oeste desde Perú, antes que por asiáticos que fueron atravesando islas hacia el este, él y sus amigos escandinavos se embarcaron en la balsa Kon-Tiki. En 1947, después de un viaje de 4.000 millas desde Perú y 102 días, pisó tierra en el archipiélago Tuamotu. Había demostrado que los antiguos peruanos podían haber hecho ese viaje en balsa, aprovechando la corriente de Humboldt que atraviesa el Pacífico. En varias islas polinesias, Heyerdahl vio plataformas de piedra que recordaban las obras pétreas del Perú y, como otros anteriores visitantes, notó que muchos polinesios tenían la piel notablemente blanca. El audaz viaje de Heyerdahl le dio nueva vigencia a la antigua teoría. La había presentado en 1803 el misionero español Zúñiga y luego, en 1830, el misionero inglés William Ellis. En 1926 había sido propugnada nada menos que por el doctor Paul Rivet, director del Museo del Hombre en París. El hecho de que Heyerdahl fomentara esa teoría fastidió a etnólogos y antropólogos. Él sostenía que los navegantes americanos eran blancos caucásicos, inmigrantes no identificados del Mediterráneo, los hombres blancos barbados que habían construido la ciudad de Tiahuanaco a 3.800 metros de altura en los Andes. Ellos habían partido de Perú y después de navegar 2.000 millas hacia el oeste, llegaron a la pequeña y deshabitada isla de Pascua, un mero punto en el océano. Habían labrado y erigido cientos de gigantescas estatuas de piedra que representaban hombres crueles y desdeñosos ajenos al Pacífico, sus antepasados caucásicos. Significativamente, tal vez, llamaron a su isla el ombligo del mundo, nombre similar al de un lugar cercano a Tiahuanaco. La isla es llana y con muy poco suelo cultivable. No está en condiciones de albergar a una población de cierta densidad. Su circunferencia es de 56 kilómetros y comprende 19.200 hectáreas. Sin embargo, esta pequeña isla rocosa, nada favorecida por el clima, desarrolló una cultura singular. Sus habitantes dedicaron cientos de años a formar las estatuas con roca volcánica que transportaron y erigieron en los Aus, las plataformas sepulcrales pétreas
que siguen la línea de la costa. Esa isla fue descubierta el domingo de Pascua de 1722 por el navegante holandés Jacob Roggeveen. Este inspeccionó los antiguos monumentos y se maravilló de que hubiesen sido erigidos por salvajes desnudos. Notó que muchos de los isleños tenían tez blanca. La visita del capitán James Cook, 50 años más tarde, le dio a la isla la celebridad de la que nunca dejó de gozar. Cook observó muchas pieles blancas e inspeccionó las estatuas caídas sobre los Aus. Algo notable había ocurrido en esos 50 años. En 1722 las estatuas estaban en pie. En 1774 aparecían derribadas. Los empobrecidos isleños, que sumaban unos 4.000 en la época de Cook, fueron reducidos a 111 en 1862 por la irrupción de los traficantes de esclavos, que se llevaron a Perú a todos los hombres físicamente capaces. Solo quedaron unos pocos para transmitir las antiguas tradiciones y el conocimiento del testimonio pictórico de la isla. Sigue sin que se lo haya podido descifrar. Hay varias versiones del folclore de los isleños. Se ha interpretado que esos recuerdos raciales demuestran tanto el argumento de que los constructores de estatuas derivaron del Perú, como que eran polinesios que llegaron del oeste, probablemente de las islas del grupo tahitiano. La evidencia es confusa y contradictoria, en parte debido a las dificultades de idioma entre los registradores y los isleños. Se cree que las famosas estatuas representan hombres de tipo caucásico, tal vez una conclusión peligrosa de extraer de imágenes pétreas. Se le da cierta importancia al predominio entre los isleños de ojos azules, cabello rojo y piel blanca. En algunos casos, esas características europeas pueden haberse originado en la tripulación de los buques mercantes y balleneros que visitaron la isla en el siglo XIX, pero es poco probable. También el hecho de que estas características se hayan encontrado en otras partes de América y en islas polinesias hacen pensar que no son rasgos adquiridos por la visita de navegantes del siglo XIX. El grueso de la población, que suma unas 2.000 personas, presenta las habituales características polinesias, con el perceptible incremento en la longitud del cráneo, común a la periferia de la expansión polinesia. Está particularmente marcado en la isla de Pascua, que se encuentra en el extremo de la cadena. Se cree que este rasgo refleja el estrato étnico que, en las islas de los mares del sur, fue reemplazado por invasores más oscuros y de cráneo más pequeño. Los habitantes de la isla de Pascua hablan un puro dialecto polinesio, libre de influencias de otras familias de lenguas, indicación esta de su temprano éxodo de su tierra natal. Estos factores sugieren que los migrantes llegaron a las islas y quedaron aislados antes del fin de la vasta dispersión polinesia que culminó en el siglo XIII de nuestra era. Navegando por las estrellas, los polinesios vagaron por los mares en sus endebles canoas de remos y llegaron a Nueva Zelanda, Hawái e Isla de Pascua. Para descubrir la remota Isla de Pascua, habrán debido derivar casi hasta la Antártida a fin de encontrar la corriente meridional y evitar la corriente de Humboldt que fluye hacia el oeste. Esta corriente meridional que deriva hacia el este también pudo haberlos llevado al continente sudamericano, donde podrían haber adquirido la patata dulce, la planta peruana que se cultiva en abundancia en toda Polinesia. El folclore de los isleños contiene tradiciones de dos migraciones procedentes de Polinesia, la primera de las cuales fue conducida por el jefe Hotu Matua. Este llegó a la isla con 300 hombres, después de un viaje de 120 días, en el que lo había precedido inmediatamente su hermano con 7 hombres. La segunda migración parece haberse producido algunas generaciones más tarde. Los isleños,
que afirman conservar las antiguas historias, hablan de dos oleadas de navegantes, una de las cuales llegó sin mujeres, los Nanau Momoko, que significa hombres arruinados o debilitados, y los Hanau Epe, los hombres de orejas grandes u hombres fuertes. Es difícil determinar si ambas oleadas de migrantes eran polinesias o si los Hanau Epe eran de otra raza más antigua, desconocida. Las tradiciones se refieren a los otros, que son descritos como hombres muy grandes, pero no gigantes, que vivían en la isla mucho antes de la llegada de Hotu Matua. El término Epe puede ser poco aclaratorio. Francis Mazière, a quien nos referiremos luego, cree que no significaba de orejas largas, sino hombres fuertes. Un grupo de los habitantes de la isla de Pascua era conocido como los orejas cortas, lo que sugiere que otro grupo se distinguía por tener orejas alargadas. El alargamiento de las orejas se practicaba en toda Polinesia y en Perú, donde los gobernantes incas adoptaron la costumbre como marca de distinción de clase. ¿Eran estos orejas largas y orejas cortas dos oleadas separadas de migrantes polinesios? ¿O es que los orejas largas eran una raza anterior? La evidencia es conflictiva. Puede ser significativo que los isleños modernos que afirman descender de esa raza más antigua se llamen a sí mismos orejas largas. Heyerdahl se atuvo a la versión registrada entre 1883 y 1889 por el contador naval norteamericano W. J. Thompson, quien fue asistido por el misionero residente Padre Russell. Thompson parece haber contado con los conocimientos de dos hombres, el isleño Ure Baeiko, quien afirmaba conocer las tradiciones orales de sus antepasados, y un tahitiano de nombre Salmón, que actuaba como guía para los visitantes y que narraba diferentes historias para satisfacer a sus interrogadores. Baeiko solo podía hablar en español chapurrado. Versiones más confiables pudo haber registrado Francis Mazière, quien visitó la isla con su esposa tahitiana en 1963. Ella podía conversar fácilmente con los isleños en su propio idioma, con lo que logró la confianza de estos. Thompson y otro misionero, el padre Sebastian Englert, registraron listas de reyes. Thompson remontó esos 57 nombres hasta el año 500 de nuestra era. Englert, quien dedicara muchos años al estudio de la genealogía de los isleños, afirmó que los primeros colonos polinesios llegaron en el siglo XVI, 1000 años después de la fecha de Thompson. Según la interpretación de Heyerdahl, Hotu Matua no era un polinesio. Él vino de Perú, acompañado por 300 hombres en 2 embarcaciones, y llegó a la isla deshabitada después de un viaje de 120 días. La tierra de la que venía se llamaba Marae Toe Hau, que significa cementerio, una posible alusión a la costumbre peruana de la momificación. El clima del país era tan caluroso que la gente a veces moría por los efectos del calor. En ciertas épocas del año, las plantas empezaban a marchitarse y se secaban. Se toma esta descripción como referente a Perú, una tierra calurosa y árida. Hotu Matua había sido precedido por su hermano, quien había navegado por el mismo curso guiándose por el sol poniente. Heyerdahl dató la llegada de Hotu Matua en el 475, hacia la época en que, según la tradición peruana, los portadores de cultura de barba blanca habían zarpado hacia el oeste. Mazière, beneficiado por la capacidad idiomática de su esposa, distingue entre las 2 oleadas de inmigración polinesia, los orejas largas y los orejas cortas, separados por 20 generaciones. Acepta la posibilidad de que los otros llegaron primero
y comenzaron a construir estatuas. Registró una versión de la leyenda que parece haber sido coloreada por los conocimientos posteriores. Un isleño le dijo: los primeros hombres que vivieron en la isla eran sobrevivientes de la primera raza del mundo. Eran amarillos, muy grandes, de brazos largos, pechos fuertes y grandes, largas orejas aunque los lóbulos no estaban estirados. Tenían cabello de un amarillo puro y sus cuerpos no tenían vello y eran brillantes. No poseían el fuego. Esta raza existió una vez en otras 2 islas polinesias. Ellos llegaron de una tierra que está detrás de América. Mathieu cree que a la isla de Pascua llegaron migraciones polinesias sucesivas y traslapadas hacia fines del siglo XIII. Encontraron una cultura establecida y unos pocos sobrevivientes de una raza anterior, con su potencia muy disminuida, gente que había venido del este y que le dio a la tierra su asombroso legado. Mathieu acepta que hay ciertos rastros aparentes de un pueblo antediluviano cuya presencia estamos empezando a descubrir y que poseía un conocimiento superior de un mundo totalmente diferente. Según sus informantes nativos, ese mundo existía entre las estrellas. La masacre data aproximadamente de 1760, hacia la época en que las estatuas que estaban sobre los ajus, las plataformas funerarias, fueron derribadas. La construcción de estatuas cesó de manera repentina. Puede resultar significativo que no se reanudaran las obras escultóricas. La destrucción y la interrupción sugiere que no había sido una empresa polinesia. ¿Habrían ellos, pregunta Heyerdahl, derribado las imágenes de sus propios antepasados? El culto y el tabú de los antepasados habrían prohibido tal sacrilegio. Él cree que los polinesios, que habían sido obligados a trabajar en la construcción de estatuas, se rebelaron y mataron a sus amos, a los otros, la raza misteriosa que esculpía sus imágenes según su propia imagen. 80 estatuas quedaron sin terminar en la cantera que está dentro del cráter del antiguo volcán Rano Raraku, que se eleva cerca del promontorio de Poike, el tradicional hogar de los otros. 276 estatuas hacen guardia en las laderas del volcán. Se han tomado famosas fotografías de ellas. 300 más yacen derribadas sobre los aús que rodean los altos acantilados de la isla. Otras están a lo largo de antiguos caminos. Estos grupos de estatuas son diferentes. Aquellas que una vez estuvieron montadas sobre las plataformas funerarias son bustos enormes, lisiados monstruosos sin piernas, de sólidos troncos. La más grande tiene 10 metros de altura y 7,6 de circunferencia. Pesa 20 toneladas y, como las otras, una vez soportó un cilindro con un rojo copete que medía 1,8 por 2,4 metros. Esos sombreros fueron extraídos del cráter del volcán Rano Roy, en el centro de la isla. Estas estatuas también se diferencian de las otras en que tienen los ojos abiertos. Estaban de espaldas al mar y miraban hacia la tierra. Se cree que representan un antiguo y un tanto molesto estilo de construcción. Las estatuas que aterran son las que están en las laderas del Rano Raraku. Tanto Métraux como Mathieu creían que pertenecían a un período diferente y reflejaban un espíritu distinto del de aquellas que están sobre los aús. Sus narices se vuelven hacia arriba y sus delgados labios se proyectan hacia adelante en un gesto de burla y desdén. Carecen de ojos. Proyecciones descendentes a ambos lados de la cabeza pueden representar orejas alargadas o una prenda para la cabeza. Sus bases tienen forma de espiga para poder clavarlas en la tierra. Todas fueron talladas según un único modelo
que marcaba un cambio de estilo con respecto a las estatuas más antiguas de las plataformas funerarias. Sus manos fueron finamente cinceladas, con dedos alargados. En su mayoría tienen entre 5 y 8 metros de altura. La más grande es de 22 metros y la más pequeña de 3 metros. Cuando las contempló, Métro experimentó una sensación desagradable. Llegó a la conclusión de que eran la obra de un pueblo extraño. 80 estatuas quedan sin terminar en la cantera, dentro del cráter del volcán, parcial o casi totalmente separadas de la roca. Métro pensó que unos pocos golpes con el martillo habrían sido suficientes para cortar los delgados trozos de piedra que unen los cuerpos a la matriz. Las describió como un ejército que está por nacer y espera que se lo saque del volcán y se lo instale sobre las laderas. Parece ser que fue un día de descanso. Los trabajadores han regresado a su hogar, a sus aldeas, pero mañana volverán y las montañas resonarán con los golpes de sus martillos de piedra. Se oirán las risas, las discusiones y los cantos rítmicos de los hombres que izan las estatuas. ¿Cómo podrían no volver esos escultores que han dejado sus herramientas al pie del trabajo, ya que uno no tiene más que agacharse para recogerlas? Las operaciones de ese enorme taller fueron tan obvias para Mazière como si las leyera en un libro abierto. Bajo la conducción del cantero principal, el grupo, que debía estar integrado por unos 15 hombres, se ponía a trabajar en la superficie de roca elegida. Blandiendo sus picos de dura piedra, labraban la roca siguiendo una línea de agujeros, espaciados por una cuarta entre sí. Esa línea definía la forma y el tamaño de la estatua. Luego comenzaba la tarea crítica de modelar la cabeza y cortar la parte posterior para poder separar toda la estatua de la roca. Los escultores carcomían la espalda del gigante hasta que toda la figura estaba sostenida solamente por una gran espina. Los hombres debían trabajar con pericia para cortar esa especie de quilla sin romper la estatua. Muchas de esas estatuas no acabadas ya habían sido adornadas con incisiones en forma de líneas de zigzag, como si fuera un hermoso collar. Un grupo de líneas talladas sugería un arco iris, otro creaba un círculo perfecto o una forma grabada como una letra M. Mazière pensó que no eran nada polinesias. Mazière excavó 2 estatuas terminadas de entre los fragmentos de piedra que las cubrían. Una tenía una longitud de 10 metros y la otra de 10,3 metros. Una representaba un gigante barbado, su tronco grabado con figuras. Heyerdahl hizo un notable descubrimiento. Recuperó del suelo una estatua pequeña de una figura acuclillada totalmente distinta de las otras. Representaba a un hombre barbado que no pudo haber sido ni polinesio ni peruano. Heyerdahl también descubrió una estatua cuyo pecho estaba grabado con el contorno de una nave de 3 mástiles y varias velas. Los 3 investigadores notaron estilos distintivos de escultura que representan 2 períodos de construcción. Los primeros escultores pueden haber trabajado solos por un largo tiempo. Una migración polinesia, o ambas, pueden haberlos provisto de trabajadores, lo que les permitió dedicar su tiempo libre a diseñar mejores modelos. ¿Cómo fueron transportadas y erigidas aquellas estatuas que estaban sobre las plataformas funerarias y junto a los caminos? Este es un enigma para el que no se ha encontrado ninguna respuesta satisfactoria. Los isleños carecían de madera para utilizarla como rodillos y de cuerdas para izar. Con el uso de cuerdas y palancas de madera, además de un equipo de 500 hombres, Heyerdahl transportó y erigió una pequeña estatua. Sus trabajadores supieron erigirla construyendo un montículo de piedras sobre el que se la colocó y se la dejó caer en posición del otro lado. Dijeron que la antigua tradición había sido transmitida.
Aún más oscura es la cuestión del modo en que se erigieron los copetes sobre las cabezas de las estatuas. Algunos de esos cilindros eran de 7 metros de largo por 3 de ancho. Massier no pudo hallar rastros de rampas de tierra o de piedra por las que se los pudo empujar o arrastrar. La explicación de los isleños modernos es que, tal como el transporte de las estatuas, la tarea se realizaba mágicamente por la fuerza de los espíritus. La información obtenida de las tradiciones de los isleños y del estudio de las estatuas es insuficiente para identificar a los constructores de estatuas. A lo sumo se puede decir que esas estatuas tienen cierta afinidad con las del Perú, la tierra de donde los otros pueden haber venido. Los escultores, quienes quiera que fuesen, trabajaron frenéticamente por largo tiempo, tal vez para representarse a sí mismos o a sus antepasados, hombres que parecían ajenos al Pacífico. La otra evidencia es igualmente inconcluyente. La escritura pictórica de las tabletas de Rongo Rongo es única en Polinesia y por lo tanto en Perú, donde no se conoció ningún sistema de escritura hasta la conquista española. Los habitantes de la isla de Pascua no hacían cerámica, que se encuentra en abundancia en Perú. La patata dulce pudo haber sido llevada del Perú, su lugar de origen, a la isla de Pascua y a Polinesia, sea por marinos peruanos o por viajeros polinesios que pueden haber llegado al continente sudamericano. Heyerdahl encontró plantas de juncos que crecen en la isla de Pascua, de la misma especie de las que se utilizan en el lago Titicaca, cerca de la ciudad de Tiahuanaco, para construir embarcaciones de junco. También los habitantes de la isla de Pascua construían ese tipo de embarcaciones. El grupo sanguíneo del tipo B no aparece ni en Polinesia ni en el Perú, pero es dominante en el sudeste asiático, donde según la opinión ortodoxa se originaron los polinesios. Heyerdahl no ha conseguido convencer a los etnólogos ortodoxos con su teoría del origen sudamericano de las culturas del Pacífico. En cuanto a la isla de Pascua, Heyerdahl podría estar más acertado. La esencia del problema puede residir en el súbito cese de la construcción de estatuas, a continuación de la masacre de los Orejas Largas. Sugiere una revuelta de esclavos antes que el abandono de una antigua práctica polinesia. La construcción de estatuas parece haber sido iniciada por una raza desconocida, los otros, que obligó a los migrantes polinesios a trabajar en una tarea inútil. Tal vez nunca sepamos quiénes fueron esos escultores. Quizá, como Heyerdahl cree, fueron caucásicos que de alguna manera llegaron a América del Sur y que, ante la revuelta de sus súbditos, cruzaron el Pacífico para ser masacrados por sus esclavos aún más mal dispuestos. La verdadera historia de la isla probablemente se perdió en 1862, cuando los hombres que entendían las tabletas de Rongo Rongo y que habían memorizado las tradiciones orales fueron llevados al Perú. 25 años más tarde, la isla pasó a la dominación chilena. Ahora está regida por un gobernador chileno y se la utiliza para apacentar 40.000 ovinos. Los isleños están concentrados en una aldea del extremo occidental de la isla. Por la noche salen a visitar las cuevas familiares que horadan los acantilados de la isla. Dicen que en ellas se encuentran atesoradas las pruebas de la historia pasada de la isla, los libros y los emblemas de piedra y de madera que representan a sus primitivos habitantes.